Bueno, entonces después de esta pausa, iniciamos ahora con nuestro segundo momento en esto del mundo de la lectura. Es importante que tengamos presente que como estamos hablando del nivel conceptual, nos estamos refiriendo a conceptos y teorías que tienen que ver con. Si ustedes no lo olvidan, estuvimos ya hablando en la semana anterior sobre la lectura y la escritura dentro del mundo del lenguaje, dentro de esas ciencias que componen el lenguaje, que lo asocian a la competencia comunicativa, a la enseñanza de la lengua y su relación con el texto. Y de hecho, pues ya hicimos un ejercicio sobre textualidad y podemos entender que esto de la lectura y la escritura a nivel conceptual pues implica mirar ciertos preceptos ideológicos y ciertos preceptos teóricos que nos permiten entender lo que sucede en ella, ¿sí? Pero que al final no podemos olvidar que estamos frente a esa experiencia individual de un sujeto con un texto. En este segundo momento vamos a iniciar hablando, como lo dice esta presentación, de los modelos de lectura. Y es que cuando hablamos de modelos de lectura nos referimos a formas de leer que tenemos las personas, ¿sí? Y que dependen de las enseñanzas que hemos recibido en la infancia para leer. Es decir, o bien esa forma lingüística que nos enseñaron para iniciar desde los fonemas e ir avanzando hacia las grafías, hacia la construcción de palabras, hacia la construcción de oraciones, de frases, de párrafos y de textos, o bien a esa nueva forma a la que hablamos de la lectura desde la comunicación, desde el enfoque total, donde se mira el texto como una unidad ya terminada y completa, y desde ahí se trata de entender qué contiene ese texto, o bien de una fusión de las dos que nos permite entender de qué manera vamos leyendo. Entonces, así encontramos estos tres modelos de lectura: un modelo ascendente, un modelo descendente y un modelo interactivo. Pero, profe, ¿qué quiere decir eso? Bueno, cuando hablamos de modelos de lectura y hablamos de modelo ascendente, descendente, interactivo, términos pues, que provienen del inglés bottom-up, top-down, como les acabo de decir, depende del enfoque que se esté trabajando. Entonces, cuando hablamos de un modelo de lectura ascendente, estamos hablando de un modelo que parte de unos principios lingüísticos, de lectura lingüísticos, donde la lectura es un proceso por etapas que parte de las grafías, su asociación con los fonemas y los morfemas, y la construcción gramatical, es decir, digamos que es eso que inconscientemente ya tenemos desde nuestra formación inicial, si la tuvimos de ese modelo, y pues vamos construyendo los textos y deconstruyéndolos a la luz de ese principio ascendente. Es un modelo que algunos llaman lineal. Pero también tenemos el modelo descendente, como les dije, desde el enfoque comunicativo, el texto como una unidad completa se reconoce como tal, y de él pues vamos yéndonos hacia atrás a reconocer sus partes, digamos sus capítulos como lo llamamos normalmente, sus ideas principales, sus ideas secundarias, sus relaciones que existen entre sí. Y al leer existe algo que llamamos un modelo interactivo, es decir, que bien uno juega con la totalidad del texto, pero también con sus partes, y lo que se busca es mirar qué le conviene más al lector. Creo que en este lugar pues ya podemos tener claro que cuando estamos leyendo importa mucho ese sujeto que lee, no lo olviden. La persona que está encargada de la lectura nos importa bastante. Bueno, en esos modelos de lectura es importante que tengamos en cuenta estos cuatro presupuestos
que como lo han venido escuchando en el discurso que les he venido construyendo, pues importan de manera esencial. 1. El sujeto es un ser activo en la construcción del sentido del texto. Es que a veces suponemos como lectores que el texto es quien tiene la razón final y entonces nos dedicamos a un nivel que llamamos netamente lineal, pero si el texto no dice eso ahí, mal, usted no sabe leer, usted no comprende. Nota 1, ¿sí? Que como ya les he dicho, para este momento en que nos encontramos, pues es algo obsoleto ver la lectura desde ahí, sino que tenemos que mirarla desde el lugar del lector. Claro, usted no puede leer Cien años de soledad y hablar diciendo que eso es el Quijote. No, 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 no. O sea, construir a la luz de lo que se va leyendo. Bien. El segundo presupuesto es que es importante, antes de leer, preguntarle al lector o preguntarse, usted como lector, qué sabe sobre ese tema que piensa leer. ¿Sí? Bien sea literario, bien sea argumentativo, bien sea instructivo, bien sea legal, ¿sí? Bien sea periodístico, ¿usted qué sabe? Porque cada vez que leemos, participamos como sujetos activos a la luz de lo que nosotros sabemos de ese tema que vamos a leer. Asociado a esto, pues el lector procesa la información que tiene con la que recibe y arma un nuevo corpus. ¿Sí? Es importante que cuando hablamos de la poslectura, pues en especial en los campos escolares, relacionemos lo que se tiene con lo nuevo que se acaba de recibir y construir una nueva ideología. Y por último, es importante que al leer aprovechemos todos los componentes textuales, es decir, todas esas huellas o esas marcas que estructuran un texto, bien sea por capítulos, bien sea por subtítulos, bien sea el manejo de las negrillas, de las cursivas, todos esos componentes textuales, ¿sí? Distribuciones por columnas, los esquemas, las figuras, las representaciones, todo eso hace parte del proceso y es importante enseñarle a los lectores que si están ahí, esas figuras, esquemas, representaciones, etcétera, tienen una función para ampliar nuestros niveles de comprensión. Bueno, en ese orden de ideas de los modelos de lectura, pues vamos llegando allá a partir de el reconocimiento de que existen unos niveles para leer, ¿sí? Y es que toda lectura tiene sus momentos, sus tiempos y sus etapas. Cuando hablamos de niveles de lectura, hablamos de unas etapas que se dan en la lectura, ¿sí? Eh, Dependiendo del esquema, del modelo, del enfoque eh, que usemos, del paradigma lector, pues sabemos que estos tres niveles no van a ser los mismos en un lector novel que en un lector ya, digamos así, entre comillas, veterano, ¿sí? Y que siguen un proceso. Es decir, la lectura debe ser un proceso en el que se trabaja mucho lo literal y cuando se domine completo se pasa a lo inferencial y luego a lo crítico, ¿sí? Y creo que es uno de los déficits que tiene la educación y es que los maestros olvidamos que hay que dedicarle tiempo a cada nivel, no por grados escolares, sino por el reconocimiento del lector. Habrá niños que el esquema literal por su, digamos, proceso cognitivo y su desarrollo cerebral manejen la literalidad más rápido que otros. Empieza la importancia y el valor que debe tener el docente como promotor de lectura en reconocimiento de esas situaciones que se dan. Entonces, sabemos que estos tres niveles corresponden a no formas de lectura, sino a la relación que va tejiendo el lector con el texto según se acerca a él. Entonces, un primer nivel es el literal, ¿sí? Que es dedicarnos a recolectar la información de lo que está ahí, de lo que se ve ahí. Cuando podemos manejar toda esta información de lo que está ahí, de lo que se ve ahí,
pasamos a algo que se llama una lectura inferencial. Es decir, que usando lo que nos da el texto, más lo que llamamos la intuición, podemos hacer deducciones, ¿sí? Y eso nos permite entender la literatura de otra forma, las teorías de otra forma, los textos argumentativos de otra forma, las referencias legales de otra forma, los procesos epistolares de otra forma, en fin, ya es avanzar, ¿sí? Pero ese deducir o intuir no es al libre albedrío como usted quiera, y es que a mí se me ocurre deducir que no, no, no. Eso tiene que estar directamente relacionado con pautas que me ofrece el texto. Y por último, cuando ya manejamos lo literal y manejamos lo inferencial, estamos listos para un valor crítico de la lectura. Es decir, que el texto le permite a usted como lector construir un texto nuevo. Cuando hablamos de lectura crítica, hablamos de un nivel en que el lector ha comprendido todo el texto, lo domina, pero en cuanto sabe relacionarlo con el mundo real en el que él vive, asemejarlo a situaciones e interpretarlo y reconstruirlo, teniendo en cuenta su vida, la sociedad, su contexto, su formación, etcétera. Como nos podemos dar cuenta, entonces los niveles de lectura implican una formación en proceso que debe ir avanzando. Junto a estos niveles de lectura, podemos relacionar unas competencias lectoras, ¿sí? Y es que todo proceso lector implica, uno, que usted sea capaz de interpretar, que tenga una competencia interpretativa, ¿sí? Eso se construye también. ¿Por qué? Porque es un hábito en el cual quien lee asocia lo que sabe a lo que lee, no dice cualquier cosa. Hay que tener una competencia argumentativa. Es decir, usted tiene que ser un ente activo, no pasivo. Cuando usted es un ente activo, discute con el texto, lo cuestiona, lo interpela, no le dice sí a todo lo que propone, sino que desde su competencia argumentativa le pide que dé razón de ser de lo que muestra, le demuestra que lo que dice no es válido y le permite construir nuevas ideas. Y por último, hablamos de la competencia propositiva. Y es que a la luz de lo que usted lee, debe construir nuevos textos, ¿sí? Debe construir nuevas ideas y debe afianzarse en su proceso cognitivo. De lo contrario, leer no tiene sentido. Es decir, que si usted es una de las personas que considera que solamente hay que leer en la escuela, pues está en el lugar equivocado. Si usted es una persona que considera que solamente hay que leer cuando el profesor le manda o no leer, está perdiendo el sentido de la lectura. ¿Por qué? Porque estas competencias lectoras son para la vida de cada ser, de cada lector, de cada persona. Bien, entonces, pues vamos a dejar hasta acá. Vamos a hacer una pausa, vamos a analizar estos conceptos y los invito a que miren en su propia experiencia como lectores qué significan estas situaciones para ustedes. Bueno, paramos aquí y vamos a continuar con otro video.